Bueno, continuamos. El doctor Narciso Benítez se licenció con honores en diploma rojo en Ciencias Físico-Matemáticas en la antigua Unión Soviética. Se doctoró en Ciencias Físicas en la Universidad de Cantabria. Fue a Estados Unidos y allí trabajó en diferentes proyectos vinculados a la NASA, en la Universidad de Berkeley y en la Johns Hopkins de Maryland. Entre otros trabajos, participó en la captación de imágenes con el telescopio espacial Hubble. Durante una década compaginó su carrera como científico en diferentes instituciones, Instituto de Astrofísica de Andalucía y el Ramón y Cajal de Andalucía, con el mercado de valores. Desde nuestra humilde experiencia compartimos la decepción que ha manifestado en esta ocasión respecto a la burocracia que rodea la ciencia, pero el doctor Benítez nos contará mucho más. Por favor, doctor Benítez, un aplauso fuerte para él. Bueno, pues vengo aquí un poco a contaros lo que es la experiencia de ser un científico. Me siento en un ambiente, en el que estoy a gusto porque tengo 3 hijos, los 3 tienen altas capacidades y yo creo que también mucho interés por la ciencia, y por eso digamos que me siento bien aquí rodeado de gente como vosotros, ¿no? ¿Podéis pasar las diapositivas, por favor? Perfecto. Bueno, ¿por qué ser científico? Esto es una imagen del campo profundo del Hubble, que se tomó con el telescopio Hubble, y en su momento era la imagen más profunda con más galaxias, ¿no? Esto es lo que hacemos los astrofísicos, ¿no? No me voy a contar, tenemos cortos de tiempo. ¿Cómo aparece la vocación científica? En mi caso puedo señalar el momento exacto en el que decidí ser científico. Siempre me había gustado mucho la ciencia, era de ciencias, cuando estaba en el colegio es lo que mejor se me daba, pero no sabía muy bien qué quería ser, ¿no? De un tipo pensé de ser médico, ingeniero, y entonces cuando estaba en segundo de BUP, que sería el equivalente ahora a cuarto de la ESO, tercero de la ESO, vi el documental de Carl Sagan, Cosmos. Entre la gente de mi quinta hay un montón de astrónomos que somos astrónomos porque vimos Cosmos. Pero en concreto me acuerdo que estaba viendo el episodio en el que habla de cómo se forman los elementos químicos. O sea, todo lo que vemos aquí, en esta sala, nuestras manos, nuestras cabezas, todo lo que vemos está hecho de elementos químicos que han pasado por el interior de una estrella. Algunos se formaron en el Big Bang, pero la mayor parte de lo que vemos está formado por una explosión estelar. O sea, ha pasado por el interior de una estrella, o en el caso, por ejemplo, del oro o de los metales más pesados, se ha formado una supernova. Entonces me parece tan fascinante el hecho de que todo lo que veíamos en la Tierra, o sea, como decía el propio Carl Sagan, éramos residuos estelares. Que dije, bueno, esto tengo que mirarlo en más detalle, y entonces decidí no solamente dedicarme a la ciencia, sino ser astrofísico, ¿no? Otra cosa también interesante a la hora de trabajar en ciencia, este es un libro que os recomiendo que os lo leáis todos si os interesa la ciencia, un libro de Steven Pinker, en defensa de la ilustración, que habla de la razón, la ciencia, el humanismo y el progreso, cómo han cambiado la humanidad en los últimos 200 años. Y una de las cosas pues, que Pinker, por ejemplo, nos cuenta es cómo esta es la esperanza media de vida, cómo en 200 años aproximadamente, desde que hemos empezado a utilizar la ciencia sistemáticamente para casi todos los problemas que aquejan a la humanidad, la esperanza media de vida ha aumentado enormemente, como la pobreza, este es el número de pobres en el mundo, la gente que vive bajo el umbral de pobreza ha bajado de una manera muy fuerte, y cómo el hecho de ser científico trabaje uno en cosas que tienen, digamos, una recompensa inmediata en la sociedad, como las investigaciones biomédicas, o trabaje uno en mecánica cuántica o en relatividad general o lo que sea, acaba teniendo un impacto muy fuerte en la sociedad y acaba produciendo el efecto acumulado de todo ese trabajo en ciencia, es el que está detrás de estas tendencias, ¿no? Entonces uno dice, bueno, trabajas en algo, una cosa que te gusta, que te interesa muchísimo, y al mismo tiempo, quieras que no quieras, de una manera u otra acabas mejorando la humanidad, ¿no? Entonces, ¿qué más vas a hacer, no? Entonces, llevado por esta inquietud de hacer ciencia, me fui a Moscú, a la Universidad de Moscú, que era un sitio que tenía en su momento 7 premios Nobel de física y mucho frío. Un frío que, como podéis ver aquí, que pela. Pero bueno, fue una experiencia interesantísima. Me tocó vivir la caída de la Unión Soviética. O sea, llegué allí en el año 86, cuando empezaba la perestroika, y me fui en el 90 y 93. O sea, que vi todo. O sea, que además de aprender
muchísimas matemáticas y muchísima física, porque los rusos en eso eran tremendos, pues tuve una experiencia vital muy interesante, ¿no? de ver cómo se desmoronaba un imperio, o sea, aprender mucho sobre la vida y sobre la sociedad, ¿no? También aprendí ruso, que fue interesantísimo. Soy uno de los 30 traductores jurados que hay en España de ruso, y es una maravilla. Lo más interesante de haber aprendido otro idioma es que pues, puedo leer a Tolstoy en ruso, puedo leer a Pushkin en ruso, o sea, puedes tener acceso a una de las grandes literaturas mundiales en otro idioma, ¿no? Eso es una cosa que, si eres científico, vas a viajar mucho, vas a ver mucho mundo y vas a tener que aprender otros idiomas, ¿no? Entonces, una de las ventajas añadidas de serlo, ¿no? Además de eso, conoces gente fascinante, ¿no? Este señor, además de los 7 premios Nobel que había allí, o que habían pasado por allí, estaba este señor, que era Jakub Zeldovich, que no le dieron un premio Nobel porque no sabía si era solo de química o de física, porque había hecho descubrimientos fundamentales en las dos áreas, y el hombre se murió antes de que se lo dieran. Estos eran los alumnos de Zeldovich, que estaban en el departamento de astrofísica relativista, y prácticamente este y este fueron profesores míos, o sea que fue una maravilla. Zeldovich, además de los descubrimientos en ciencia básica que había hecho, fue el padre de la bomba atómica y de la bomba de hidrógeno soviéticas. Él y Sájarov fueron los dos que hicieron la bomba. Entonces era fascinante juntarse con esta gente y que te empezaran a contar historias de cómo Zeldovich había hecho la bomba, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, una experiencia interesantísima, ¿no? Después de acabar en Moscú, me fui a Santander, creo que hay gente por aquí de Santander, hice la tesis en la Universidad de Cantabria y después me fui a Berkeley. Berkeley es una ciudad pequeña, tiene una universidad que es bastante conocida, que está al lado de San Francisco, ¿no? Entonces, esto aquí no se ve bien, esto era la vista desde la parte de arriba de Berkeley. El Golden Gate estaba al lado, en un sitio, vamos, idílico, ¿no? O sea, yo es probablemente el único sitio en el que me quedaría vivir fuera de España, ¿no? En el norte de California. Y además de eso, tuve la oportunidad de ir a observar varias veces con los telescopios de Mauna Kea, que están en Hawái, los telescopios Keck. En su momento eran los telescopios más grandes que había en el mundo, ¿no? Ahora pues tenemos el Gran Tecan en España, que es más grande que los Keck, ¿no? Entonces, bueno, es también una experiencia poder ir a Hawái. Esto parece Marte, está a 4.500 metros de altitud, o sea, es una cosa tremenda, ¿no? Después de estar en California, me fui a trabajar a la Johns Hopkins, la universidad que está en Baltimore, ¿no? Con el telescopio Hubble. Empecé a trabajar en un proyecto con el Hubble. El Hubble, como sabéis, es un telescopio que se subió a órbita, porque cuando tenemos los telescopios en tierra, los astrónomos, los telescopios normales, como el Keck que hemos visto antes, la atmósfera emborrona y distorsiona mucho las imágenes. Entonces, si uno sube el telescopio al espacio fuera de la atmósfera, las imágenes tienen una nitidez increíble. Y esa es la razón para gastarse pues, la millonada que costó ese telescopio en su momento. Yo creo que fueron como 6.000 millones de dólares para ponerlo en órbita, ¿no? Entonces, ¿en qué trabajé con el Hubble? Bueno, pues estuve en un proyecto que intentaba instaló una cámara. Esta cámara que hay aquí, esto que parece una nevera, es una cámara de 75 millones de dólares en el Hubble. Lo subieron varios astronautas, también gente fascinante. Los más jóvenes pues no sabréis qué es la película Top Gun, los más mayores seguro que la habéis visto, y este fue el que hizo las acrobacias de Top Gun. O sea, el comandante de la misión que subió allí, mientras nosotros veíamos al Tom Cruise por ahí con el avión, este es el que estaba haciendo las maniobras, ¿no? Esta chica, por ejemplo, era bióloga y además era piloto de helicóptero Apache, que pilotar un helicóptero es más complicado. O sea, gente fascinante todos ellos, ¿no? Y bueno, pues nos pudimos con ellos varias veces, pudimos ir a ver el lanzamiento del Shuttle, fue una cosa increíble. Esto fue poco después del 11 de septiembre, de los atentados, entonces nos pusieron en la zona VIP, porque no querían por problemas de seguridad, o sea, una cosa increíble. Y la cámara pues funcionó muy bien. Gracias a que funcionó muy bien, tomamos imágenes como estas. Es una pena que aquí no se ve la calidad de imagen del espacio, como si estuviéramos en la atmósfera, pero lo que hicimos fue observar un cúmulo de galaxias que se llama AB 1689. Estos son galaxias masivas, o sea, mucho más grandes que la Vía Láctea, y la masa que hay alrededor de estas galaxias y que no vemos, que se llama la materia oscura. O sea, nosotros vemos esta luz, estas son estrellas, estas estrellas atraen, crean una atracción gravitacional, pero hay un montón de masa más que no sabemos lo que es realmente, materia oscura, que atrae a lo que tiene alrededor y distorsiona la luz de los objetos más lejanos que están detrás del cúmulo. O sea, esto es como lo que ocurre con una lente. De hecho, esto se llama una lente gravitacional. O sea, todas estas rayitas que veis aquí, estos son objetos muy lejanos que están cerca del comienzo del universo, que los estamos, poco después del Big Bang, el cúmulo los está distorsionando
y los está amplificando. Entonces, es muy interesante este tipo de objeto porque, por un lado, puedes observar y medir cuál es la distribución de esa materia oscura, que fue el objetivo principal del trabajo, y al mismo tiempo, algunos de estos objetos son, en este cúmulo batimos el récord de objeto más distante detectado, ¿no? Entonces, esto es un tema en el que trabajé bastante tiempo, fascinante, y después hice algún par de cosas también con supernovas. ¿Sabéis lo que es una supernova? Es una estrella que acumula demasiada masa y llega un momento determinado que la combustión interna no es capaz de soportar esa masa, la estrella colapsa y explota de una manera muy brillante, ¿no? Entonces, en un año hice 2 artículos, uno en la supernova más cercana a la Tierra y otro en la supernova más lejana. Lo curioso de la supernova más cercana es que causó probablemente una extinción masiva de especies. O sea, un amigo, Guipucci, me dijo que había descubierto que probablemente había habido una supernova cerca, hace unos 2 o 7 millones de años, entre 2 y 7 millones de años. Entonces yo me puse a estudiar, a calcular cuál era el posible efecto de algo así, identificamos cuál era el periodo más concreto y encontramos, esto es un artículo que hice con mi mujer, lo cual fue una cosa muy agradable, una supernova que había causado una extinción masiva a 2 millones de años. Entonces esto se ha seguido investigando y parece que sí, que acertamos, y una de las extinciones que hubo entre el Plioceno y el Pleistoceno se produjo por esas explosiones de supernovas, ¿no? La influencia de los cielos, digamos, en la Tierra, ¿no? Al mismo tiempo, hice poco después un artículo con Alan Rees, el mismo año del 2002, en el que usaba la supernova más lejana que se conocía en ese momento para medir la evolución del universo. Como sabéis, el universo se está expandiendo y lo que descubrió Alan Rees, y aquí pues lo refinamos un poco, fue que esa expansión del universo, que ya la descubrió Hubble, unas galaxias se alejan de otras, se acelera con el tiempo. O sea, el universo cada vez se separa a más distancia y de manera más rápida. Entonces, a Alan Rees le dieron el Nobel de Física en el año 2012, yo creo que fue por ese descubrimiento, y fue un tema muy interesante. Me empezó a interesar esa expansión acelerada. Se cree que se debe a un fenómeno conocido como energía oscura, que tampoco sabemos lo que es. O sea, igual que la materia oscura no sabemos lo que es, la energía oscura tampoco. Y los siguientes años me dediqué a trabajar intentando averiguar cuál era el origen de esa energía oscura, ¿no? Se me ocurrió una idea, utilizando la metodología científica en la que había trabajado siempre, observacional, básicamente midiendo los colores de 100 millones de galaxias, se podía determinar cuál era su distancia a nosotros y medir con precisión la energía oscura. Esto desencadenó, o acabó en un proyecto que se está haciendo ahora mismo en Teruel. Se ha construido un telescopio especial y esta es la segunda cámara más grande del mundo. Tiene 14 millones de píxeles. O sea, una cámara que ha costado 10 millones de dólares. Dentro de poco va a ser la tercera, porque los americanos hacen una más grande, y un telescopio especial diseñado, uno de los telescopios con un campo más grande de visión, que está en Teruel, ¿no? Pero, como pasa con muchas cosas, como han comentado antes en la presentación, al mismo tiempo que estaba haciendo todas estas cosas, me empecé a interesar muchísimo otro problema, que es las matemáticas o digamos, cómo funcionan los mercados financieros, ¿no? Y empecé a aplicar algunas de las técnicas estadísticas que dominaba a esos mercados financieros. Y el resultado es que ahora mismo pues estoy trabajando desde hace un año y poco en una compañía financiera, en una compañía de banca privada, que estoy dando un fondo de inversión usando pues los mismos métodos y los mismos algoritmos que utilizaba en astrofísica, ¿no? Entonces, un poco cuál es el resumen o la moraleja de todo esto, ¿no? O sea, yo creo que es interesante ser científico porque vais a poder trabajar en problemas fascinantes. O sea, yo la razón fundamental para meterme en ciencia no es trabajar en un área concreta o en otra. O sea, tengo algún artículo también, por ejemplo, en biofísica, sino dar con problemas interesantes y resolverlos. Esa es la clave, ¿no? Entonces, vais a trabajar en problemas fascinantes, vais a ver mucho mundo, vais a tener un montón de experiencias interesantes, vais a conocer a gente muy interesante, se os van a abrir muchísimo los horizontes intelectuales y personales, y teniendo en cuenta que la mayor parte de los que estáis aquí, los niños, probablemente vais a vivir unos 100 años. O sea, si uno calcula cuál es ahora mismo la esperanza media de vida, y que la esperanza media de vida aumenta un par de años cada 10 años, pues probablemente vais a vivir unos 100 años. Entonces, la vida se va a hacer tan larga que probablemente va a haber tiempo de cambiar una o dos veces de profesión y de hacer otras cosas. Entonces, la ciencia te prepara, o sea,
como te prepara para resolver cualquier tipo de problemas complejos, te prepara para hacer cualquier cosa. O sea, puedes trabajar en esto, hay gente que ha hecho física y está trabajando en biología, está trabajando en esto, algunos de mis estudiantes de doctorado ya se han marchado, por ejemplo, a trabajar en Data Science, y hay gente pues hasta siendo presidente de Alemania, como la Merkel, que son físicos, ¿no? O sea, que realmente la ciencia, el entrenamiento que da, yo creo que es útil para muchísimas cosas, ¿no? Y eso es todo.